Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por este privilegio de darme este espacio, de poder estar en sus casas y poder compartir la palabra del Señor, que tan bien nos hace, tanta falta nos hace en este tiempo. Y la palabra que traje en esta noche tiene que ver con el tiempo. Y yo le puse un título a este devocional, a esta reflexión. Tiempo de escasez y tiempo de abundancia es el título que le puse a este mensaje, pensando en lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Hebreos, donde nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gracias a Dios que se vinculó con nosotros y que Dios hizo todo por establecer contacto con el hombre y darle salvación y vida eterna, es que Dios quiso hablar muchas veces y de muchas maneras a los hombres para darle salvación y vida eterna. Gracias a esto tenemos nosotros ese privilegio de tener vida eterna y salvación. Este versículo nos habla de tiempos, de etapas donde Dios habló a los hombres de muchas maneras, de diferentes formas, y dice que lo hizo a través de hombres que eran los profetas, y también en estos tiempos nos ha hablado por Jesucristo, y lo que Él habló quedó registrado en su palabra. Gracias a Él conocemos a Jesucristo, gracias a lo que Dios hizo a favor del hombre, es que nosotros un día podemos reconocerlo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Este texto habla del tiempo y dice que yo tengo en mis manos, les voy a mostrar un reloj. Este reloj simboliza tiempo, el tiempo que pasa todos los días. Este es un reloj muy preciado por mi mamá, para mí, porque me lo regaló mi mamá. Y me hace acordar de los tiempos hermosos que vivimos con ella, y también hubo tiempos de escasez, como es el título de este mensaje, y tiempos de abundancia. Y puedo recordar esos tiempos buenos y malos. Gracias a Jesucristo podemos recorrer esos tiempos buenos y malos, gracias a su poder, a su obra. Yo tengo la certeza, la convicción de que Dios en este tiempo, dice la palabra, que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, y en este tiempo tan especial, tan particular que estamos viviendo, también nos quiere hablar a nosotros como hijos, como pueblo de Dios, y establecer en nosotros cosas diferentes de las que hemos estado viviendo, y quizás ahora nos damos cuenta que fueron quizás vanas, o quizás de otra forma, pero gracias a su palabra podemos ver que Dios fue fiel y Dios habló y estuvo con nosotros en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia. Voy a leer ahora en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, que nos dice este texto: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y nos habla también como de días, nos habla de tiempo, nos habla como este reloj que está marchando, nos habla de tiempo. El tiempo, en este tiempo especial y particular, donde me llamó la atención, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y comienza diciendo el texto: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Yo me detuve especialmente en la palabra escasez, es lo que más me llamó la atención, ¿no? Y dice que en aquellos días escaseaba, pero ¿qué escaseaba? La palabra de Jehová. Nosotros sabemos como argentinos y como personas que vivimos en este país que hemos pasado por diferentes situaciones donde hubo escasez, donde hubo abundancia. Sabemos que la escasez, nos dice el diccionario, que es la carencia o la falta de las cosas necesarias para vivir. Entonces, sabemos de esto, o sea, sabemos que hay cosas que nos pueden faltar, como puede ser el agua, el alimento, la vestimenta, puede ser también lo material, como el dinero, como el trabajo. Podemos tener tiempos de escasez, pero lo que la palabra dice aquí es que escaseaba la palabra de Jehová, o sea que estaba faltando palabra. Y esto me llevó a pensar qué es lo que pasaba, qué es lo que en ese momento estaba pasando para que sucediera esta situación. Y yo me puse a ver la historia, el trasfondo de lo que sucedía en ese tiempo, y encontré tres motivos, tres situaciones en donde se podía ver que la palabra de Jehová escaseaba. Eran motivos, eran circunstancias. La primera que yo encontré se encuentra en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, que nos dice: en aquellos días no había en Israel rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense en lo que dice. No había rey en esos días, en ese tiempo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces culmina con el capítulo 21, el versículo 25, el último versículo, y dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense, estos dos textos nos hablan de que cada uno en ese tiempo hacía lo que bien le parecía, y en ese tiempo no había rey, es decir, que no había alguien que los dirigiera, que los ordenara, que le dijera cómo seguir, cómo continuar, cómo dirigir sus vidas. Entonces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, y era el tiempo donde gobernaban los jueces. Este tiempo que gobernaban los jueces más o menos duró 400 años. En esas etapas los jueces muchos jueces fueron levantados y quedaron en la historia como hombres de fe. Por ejemplo, en el libro de Hebreos nos dice que de Sansón, de Débora, de Gedeón, que fueron hombres que levantaron al pueblo, lo sacaron de peligros, y duró un
después morían esos jueces y el pueblo volvía a hacer lo que cada uno le parecía mejor. El segundo punto que encontré se encuentra, o la causa, se encuentra aquí mismo en el libro de Ruth, seguido termina el libro de Jueces y empieza Ruth. Y el primer versículo dice del libro de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. O sea que había hambre, había escasez en la tierra de Israel en ese tiempo que gobernaban los jueces. No sé qué juez gobernaba en este tiempo, en ese momento en que esta familia decide irse a morar a Moab, pero sí nos dice que había escasez y ellos decidieron irse para sustentarse, para que no tener hambre. Ellos fueron en esa búsqueda de tener alimento. La tercera causa la encontré en el libro de Primera de Samuel que leímos, pero esta vez en el capítulo 2, el versículo 12, que nos dice este versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjense, estos 2 hijos que tenía Elí, dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y el versículo 17 nos dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que había cosas que habían impedido que Dios se manifestara y hablaba a su pueblo poderosamente en este tiempo. O sea, había personas que hacían lo que bien les parecía, lo que les parecía mal o bien lo hacían, no había alguien que los dirigía. Hubo un gran hambre en la tierra y también muchos de los israelitas se fueron. Y también nos dice que los sacerdotes, que eran los que hablaban al pueblo, los que ofrecían a Dios ofrendas y sacrificios para el Señor, estaban en un estado de pecado. O sea que el motivo era que había una decadencia espiritual. Entonces, esto influyó para que no hubiera, dice, palabra de Jehová, que escaseara. No dice que era total, sino que escaseaba. O sea, no. A veces nosotros pensamos que cuando hay esto, sucede esto, cuando hay escasez espiritual, Dios no obra. Dios está obrando igual, aunque haya escasez, aunque haya situaciones de hambre, aunque haya situaciones de cosas tristes en nuestras vidas. Dios obra lo mismo, aunque escasee la palabra de Jehová. Yo me preguntaba también, hoy puede haber escasez de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo en nuestras vidas, en la familia, en la misma iglesia, en los propios personas que son dirigentes espirituales, los pastores, ministros, aquellos que ministran la palabra hoy. Yo pensaba esto y yo pensé que sí, que hay escasez, aunque hay tanta abundancia de información y cosas. Dios quiere en este tiempo hablarnos de una manera diferente
porque dice que en el libro, en este capítulo 3, el versículo 7, dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero en el versículo 10 nos dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces y dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Fíjense, ¿no? Habla porque tu siervo oye. Hubo un tiempo en que Samuel no conocía, no había conocido aún a Jehová ni la palabra, pero hubo una noche especial en su vida en donde Jehová se le manifestó y él dijo, Samuel, habla porque tu siervo oye. Y nosotros también puede pasarnos lo mismo, puede Dios hablarnos hoy. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dispuesto a oírle. Cuando nos empezábamos a juntar en la casa de Sandra, hubo motivos especiales donde orar primero, y eran por las familias, por lo que sucedía en algunos hermanos, y el Señor fue contestando y dando respuestas. Y dice el texto de Primera de Samuel capítulo 3, los versículos 19 al 21 nos dicen, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué maravilloso, ¿no? Hubo una noche, un momento especial en la vida de Samuel, habiendo estado él estando con Elí, ministrando a Dios. Aún no lo conocía, pero una noche en especial, en particular, Dios se le reveló a la vida de Samuel y a él le habló. Y fue cuando le dijo, habla porque tu siervo oye. Grandes cosas le dijo Dios a Samuel en esa noche. Y una de las cosas que le dijo es que nos dice el versículo 13, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y el versículo 11 dice, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Nos está diciendo aquí que Dios habló fuertemente a Samuel esa noche. Dios le dijo cosas reveladoras, ¿no? Que Elí iba a ser juzgado por la iniquidad de sus hijos, y dice que sus hijos habían blasfemado a Dios y él no los había estorbado, no los había molestado. Elí era sacerdote en ese tiempo, era ya anciano cuando sucede esto, ¿no? Pero hubo un tiempo en que él pudo haber actuado en la vida de sus hijos, y Elí no lo hizo, no estorbó, los pudo haber sacado del sacerdocio, porque ellos eran hombres impíos, según leíamos en el capítulo 12 del versículo 12, que nos dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Entonces Dios se manifestó grandemente y en abundancia a Samuel.
y fue declarado profeta de Dios. Hubo un cambio grande en la vida de Samuel y en la vida del pueblo desde ese momento. Cambió la escasez, porque comienza diciendo el versículo, escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días, y el mismo capítulo termina diciendo que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que Samuel fue elegido por Dios para cumplir una función muy particular de ser profeta de Dios, de anunciar al pueblo lo que Dios iba a hacer con Israel. Y dice que desde Dan, o sea, desde el norte del país hasta Berseba, hasta lo más del sur, es como si dijéramos acá en Argentina, desde La Quiaca hasta el sur, ¿no?, del país, fue conocido Samuel como fiel profeta de Jehová. Y dice que Jehová volvió a aparecer y Jehová se manifestó a Samuel por su palabra. Qué hermosa bendición, ¿no? Poder ver que comienza con escasez de palabras y termina el capítulo 3 con una abundancia de palabras, porque Dios había levantado a Samuel. Y hubo grandes cambios en ese momento en la vida, de la nación de Israel. Y una de las cosas es que Samuel iba también a hacer algo muy particular, que era ungir a David como rey. Grandes cosas hizo Samuel, grandes cosas fueron desarrollándose por la palabra que Dios iba impartiendo a Samuel en ese tiempo, en ese momento. Dios cambió la escasez de la palabra por la abundancia de la palabra de verdad. Nosotros en este tiempo podemos tener abundancia de palabras, pero que no son verdad. Lo que nosotros buscamos de parte de Dios es que Dios hable abundantemente a nuestras vidas, pero la palabra verdadera, la palabra genuina. Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y dice que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios hizo todo lo contrario, ¿no? Jesús hizo todo lo contrario a Satanás. Él viene a matar, hurtar, destruir, y el Señor Jesucristo viene a dar palabra de vida, vida abundante. En el libro de los Hechos, cuando comienza la era de la iglesia, el Señor ya había resucitado, ya los discípulos habían comenzado a establecer la iglesia, nace la iglesia, y dice que los apóstoles hacían grandes cosas, ¿no?, sobre la iglesia, y había gracia abundante sobre los apóstoles. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Esto instaba Pablo a la iglesia, que la palabra de Cristo more en abundancia entre nosotros, entre su pueblo. Y yo anhelo en verdad que la palabra de Cristo more en abundancia entre nosotros, que rebose, que exceda, que sea mucho más, pero mucho más abundante de lo que necesitamos. ¿Para qué es esto? Para que nos enseñemos unos a otros, para que nos animemos unos a otros,
nos consolemos unos a otros, nos exhortemos unos a otros, nos apoyemos unos a otros, que nos demos sabios y buenos consejos para ayudarnos en las distintas situaciones que se nos van presentando en la vida y a veces no sabemos qué hacer. Por eso está la palabra de Cristo, por eso nos insta y nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Lucas capítulo 15, versículo 17 nos dice: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Yo deseo que en este tiempo haya abundancia de pan en mi vida, en mi familia. El pan representa el alimento espiritual que necesitamos. Cristo es nuestro pan, Él dio su vida. Y yo deseo esto, que haya abundancia de alimento espiritual en mi casa, en mi familia, en mi vida, en la casa de mis hermanos, en este tiempo tan difícil y tan complicado que se nos está presentando, ¿no? Cuando nos empezamos a juntar como grupo, grandes fueron las necesidades que empezaron a haber en los hogares, y en especial se empezó a orar por los hijos, por la descendencia, por la generación. Y esta historia del capítulo 3 del libro de Samuel, donde hubo un cambio en la vida de Samuel y hubo un cambio en la vida del pueblo de Israel. Yo anhelo que también haya esos cambios en este tiempo que estamos orando. Yo anhelo que nuestros hijos, los hijos de cada uno de los hermanos, la descendencia, la generación que viene, pueda decir: en la casa de mi papá, en la casa de mis padres, hay abundancia de pan, que es Cristo. Que haya abundancia de Cristo, la palabra de Cristo more en abundancia en tu casa. Eso es lo que me hizo pensar este versículo de Lucas, que nuestros hijos digan: en la casa de mi Padre hay abundancia de Cristo, de la palabra de Cristo. Eli no dice la palabra que no estorbó, no los molestó, no hizo las cosas como tenía que hacer. No, él podía haberlos sacado, quitado del sacerdocio, y no lo hizo. Pudo haber hecho muchas cosas por sus hijos. Y a nosotros en este tiempo nos toca hacer muchas cosas en abundancia para que nuestros hijos vuelvan al Señor, si es que no están yendo o se han apartado o se han alejado. Hay tiempos de escasez y hay tiempos de abundancia. Dios conoce todo esto, y gracias al Señor podemos decir, como este reloj que marca el tiempo, que este tiempo de Dios que estamos viviendo, haya abundante palabra de Dios para nuestras vidas, que nos edifique su palabra, que nos sustente en este tiempo de prueba que estamos pasando como país, y pensando en las naciones que también están necesitadas de la palabra de Cristo en abundancia, porque están pasando cosas muy tristes. Muchos de nosotros nos hemos entristecido, nos hemos puesto muy tristes con esta situación, pero el Señor, como sabe lo que hace, debemos acatar sus decisiones también y sostenerlos en Él.
Él sabe lo que hace. Dios quiere hacer grandes cambios también en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos para el futuro, también en los líderes espirituales que hoy hay también. Dios está hablando y está requiriendo de cada uno de ellos cambios como nos requiere a nosotros también. Tiempo de escasez, tiempo de abundancia. Él tiene el tiempo en sus manos. Que Dios nos fortalezca en este tiempo y que abunde la palabra de Cristo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. El Señor nos bendiga con su palabra en esta noche y que anhelemos